versículo 14 al 17. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor la leemos como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Amén. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Amén. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vinos nuevos en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Amén. Y lo uno y los otros se conservan juntamente. Palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, hermanos. Más que todo vamos a estar tomando los últimos dos versículos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Desde ahí lo vamos a tomar, pero tomamos todo el párrafo para que tuviéramos un conocimiento más amplio de lo que es la lectura de la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesús, entrando en una barca, él solo pasó al otro lado de la ciudad, y viniendo al otro lado encontró a un hombre, hermanos, llamado Mateo, que era un hombre que era publicano, que estaba, hermanos, al banco de los impuestos. Estaba ahí ese hombre trabajando. Y el Señor le dijo: ven, y lo llamó para que sirviera en su obra. Amén. Después de esto, hermanos, el libro de Mateo confirma y dice que fueron los discípulos de Juan que vinieron donde Jesús a decirle que por qué ellos y los discípulos de los fariseos ayunaban. Sin embargo, el libro de Lucas nos confirma y dice que los fariseos vinieron donde Jesús a preguntarle por qué nuestros discípulos y los discípulos de Juan ayunan. Ya tenemos el conocimiento acerca de los escritos de Lucas, que Lucas dice que indagó diligentemente acerca de los hechos del Señor, de las escrituras, de todo lo que el Señor hizo durante su ministerio. Posiblemente Lucas indagó más a fondo acerca de estos grupos que llegaron donde el Señor. Por eso Lucas confirma y dice que fueron los dos grupos de diferentes discípulos, tanto de Juan como también de los fariseos, que vinieron donde el Señor y le preguntaron: ¿por qué nuestros discípulos ayunan y vuestros discípulos no ayunan? Sí. Esa fue la pregunta con la cual llegaron. La respuesta del Señor dice es que no pueden los que están de bodas estar de luto. Amén. Amén. Entre tanto que el esposo está con ellos, no hay necesidad de ayunar. Sin embargo, vendrá tiempo, dijo el Señor, cuando el esposo o el novio, el esposo les será quitado. Entonces, estos van a tener que ayunar. Amén. Damos la honra y la gloria al Señor. Esto nos da a entender, tanto los discípulos de los fariseos como los discípulos de Juan se apegaban a la ley y se apegaban a ayunar constantemente, como estaba escrito en la ley. En cambio, los discípulos del Señor no estaban apegándose en esta parte a seguir el mismo reglamento, las mismas reglas de la ley en cuanto al ayuno, porque el Señor estaba con ellos. Amén. El Señor les sustentaba y las palabras del Señor para ellos eran vida, eran vitalidad. Sin embargo, los discípulos de Juan estaban ciertamente siguiendo esa misma rutina de ayuno como se había establecido, hermano, en el tiempo de la ley. Sí, amén. Lo que el Señor nos está dando a entender, el remiendo nuevo en vestido viejo o en odres nuevos, poniéndole un remiendo a un odre nuevo, a un odre viejo, un remiendo nuevo, nos está dando a entender el Señor que el viejo sistema de vida o el viejo sistema de la ley no funcionaba con el nuevo vino, con el nuevo sistema que el Señor venía a presentar. Amén. No podía conservarse lo uno y lo otro. El sistema, hermanos, de la ley, el sistema de los fariseos eran, hermanos, publicar, anunciar, demostrar ante la gente. Sin embargo, su vida era una vida alejada del propósito y de la voluntad del Señor. Vemos a los fariseos en muchas ocasiones ayunando en las calles de pie.
ayunando, hermano, y poniéndose en pie en todos los lugares y publicando, diciendo que somos ciertamente hombres de bien, hombres que son apegados a la ley. Sin embargo, con sus hechos y su forma de vida, negaban la eficacia del ayuno y de la forma del servicio al Señor. Sin embargo, Dios venía estableciendo un nuevo sistema de vida. No aquello que se apegaba a la ley, hermanos, que corrompía al hombre de una manera, de que obligaba al ser humano, al más débil, al humilde, a que cumpliera la ley, pero ellos no la tocaban ni con un dedo. El Señor venía contra ese sistema y venía poniendo un sistema de gracia, un sistema de voluntad, un sistema de agradecimiento, donde el hombre y la mujer podían tener la oportunidad de acercarse a Dios mediante el sacrificio de Dios, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sistema de vida no funcionaba. Los odres estaban viejos. En el tiempo de Israel utilizaban los pieles de animales, más que todo de las cabras y del ganado, para fabricar odres, es decir, unas bolsitas creadas de piel. Y estas se le echaba el pino, y cuando se le ponía el pino dentro de ellas, cuando el pino empezaba a fermentar, y con el tiempo, estas, hermanos, hacían que el cuero empezara a estirar. El cuero se estiraba por la misma fermentación del vino, y hacía que aquel cuerito se estirara a cierto modo que ya el cuerito no daba más. Y cuando el cuero ya no daba más, hermanos, algunos hombres acostumbraban a querer ponerle un pequeño remiendo a aquel odre para, hermanos, arreglar, hermanos, lo que era la parte más deficiente del dicho odre. Pero lo que ocasionaba era de que se derramaba tanto el vino y se dañaba también el odre. No servía, lo uno y lo otro no encajaban. El remiendo nuevo, hermanos, de piel, no encajaban con el odre que ya había sido estiradito. El sistema, hermanos, de Israel y de la ley ya estaba completamente, había llegado a su límite. Dios dijo en su palabra: hastiado estoy de los sacrificios de animales, del macho cabrillo y de cuanto animal que se desgolla año tras año. Cansado estaba Dios del sistema de vida que llevaban estos hombres. Vemos a Jesús un día entrar al templo, y cuando llegó al templo dice la Biblia que estaban los cambistas allí, hermanos, vendiendo los palominos y vendiendo los animales para el sacrificio. Ya los hombres eran tan tremendamente haraganes que ya no preparaban el corderito, preparaban el animalito para el sacrificio, lo hacían en su casa como lo habían empezado sus padres, sino que, hermanos, ya se iban al templo. Allá estaban aquellos que vendían, allá estaban aquellos que estaban ahí sirviendo, y ahí estaba el intercambio, hermano. Yo vendo esto, yo vendo lo otro, yo vendo lo otro, hermanos, de una manera que, hermanos, se había vuelto lo que era el sacrificio, el día de la expiación, el día, hermanos, de consagración a Dios, se había vuelto una forma pagana, una forma desvergonzadamente dentro del templo de la casa del Señor. El Señor, tomando un azote, dice que azotó a los cambistas y dio vuelta a aquellas mesas. Dando a entender así el Señor que estaba en contra de ese sistema de vida que ya estaba viejo, que ya estaba estirado, que ya no daba más. Era momento de empezar con un nuevo sistema, una nueva forma de vida, y esa es la que presenta el Señor, ya no con un odre viejo, ya no con un odre estirado, sino con un odre nuevo, un depósito nuevo, porque vino nuevo había que depositar en él. Bendito sea el nombre del Señor. El ejemplo más común, nosotros quizás no tenemos mucho conocimiento en cuanto a los odres, al vino, pues no nos hemos crecido en ese ambiente. Pero el que más conocemos es el primero que pone el Señor. Nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. En un vestido que ya está viejo, nadie pone un remiendo, un pedazo de remiendo ahí. Para algunos que vienen allá de Centroamérica,
La mente se remonta ya cuando un pantaloncito ya andaba medio gastadito de las rodillas. Ponían un parchecito ahí. Toda la pretina. Sí. Pero ¿qué pasaba? El hilo empezaba a jalarse de allí y el hoyo se hacía más grande. ¿Por qué razón? Porque ya la ropita estaba desgastadita, ya había dado a su límite. Ya no resistía el remiendo. Damos la honra y la gloria al Señor. Y hoy en nuestros tiempos el Señor nos está hablando a través de la palabra que nosotros los que le servimos al Señor ya no tenemos que seguir viviendo en ese mismo viejo sistema de vida. Ya no tenemos que seguir viviendo en ese mismo sistema de esas vestiduras viejas. Dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron sus pieles, hermanos, sus cuerpos con hojas de higuera. Pero el Señor, al verles, hermanos, que habían pecado, al ver que se estaban cubriendo de hojas de higuera, el Señor dice que hizo un sacrificio ese día y los cubrió con pieles de animales. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Y para cubrirlo de pieles tuvo que haber muerte. Sí. Tuvo que haber muerto un animal Sí. Amén. para cubrir de pieles a la primer pareja llamado Adán y Eva. Entonces quiere decir que Dios está de acuerdo en que el hombre y la mujer viva una vida santa y una vida piadosa delante de Él. Que el hombre y la mujer viva adecuadamente una vida consagrada para el Señor. ¿Cómo vamos a pretender tener el Espíritu de Dios en nosotros cuando tenemos una vida arruinada y desarraigada? Una vida, hermanos, no agradable delante del Señor. No podemos pretender tener el Espíritu de Dios, que es el vino, que representa el vino, el Espíritu Santo de Dios. No podemos, hermanos, ser depósito de Dios cuando, hermanos, andamos cubriéndonos de pieles, cubriéndonos de hojas de higuera. Escondiéndonos de la voz de Dios. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Y si tomamos de otra parte lo que es la palabra del Señor, pues la palabra del Señor es santa y tiene muchas maneras de interpretarse. Podemos entender también que el hombre y la mujer, tanto lo interior como lo exterior, debe vivir una vida bonita, agradable. Vemos que aquí el Señor los cubrió de pieles. Ellos andaban con hojas de higuera y usted sabe la higuera cómo es, ¿va? Sí. Partes cubre y partes no cubre. Pero hoy en día, allá andan creyentes remendados. Por partes se cubren y por partes no se cubren. Toda la mitad nomás. Sí. Hay mujeres, hermanos, que por cubrirse arriba se descubren abajo. Sí. Es que así es. Pero son cristianos. Son creyentes. Pero son creyentes remendados. Remendados. Y esa tela se está estirando y se está estirando y ya no da más. Y ya de repente, hermanos, ya el agujero ya no va a ser chiquito, sino que va a ser más grande. Damos la honra y la gloria al Señor. Dios quiere que el hombre esté, hermano, esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Dígame usted qué significa que el hombre y la mujer estén enteramente preparados para toda buena obra. Si una persona, si no anda bien vestida, no está ni preparada para nada. Amén. La gloria al Señor. Aleluya. Imagínense una mujer evangelizando y en short o en minifalda. Lo que va a ocasionar es que los perversos le falten el respeto. O un cristiano, hermano, evangelizando desordenadamente, que lo que va a hacer es que lo humillen. ¿Por qué? Porque, hermano, ha perdido el sabor, ha perdido la forma de servicio a la obra del Señor. Creyentes, hermanos, que no se han apegado a como Dios quiere que vivamos. Entonces, comprendemos que el remiendo nuevo no funciona con las ropas viejas. No, no funciona. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? Vestirse de ropas nuevas. Amén. El libro de Apocalipsis dice que Juan vio una multitud. Amén. Y esa multitud lo vio vestidos de ropas blancas. Todos iguales. Amén. Y en otra parte, hablando a las 7 iglesias que están en Asia, dice el Señor que al que venciere le dará vestiduras blancas.
nuevas y resplandecientes. Entonces, el creyente